Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica de ofimática y el día de hoy corresponde ver la actividad de aprendizaje número 15, significa que estamos en la semana 15 de clases ya. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema interesante porque dejamos un lado el tema de las funciones, dejamos un poco de lado el tema de las fórmulas para generar reportes de datos, para generar dashboard dentro de Microsoft Excel. Profesor, ¿qué es un dashboard? Un dashboard viene a ser una especie de tablero o control de mando en el cual yo como usuario voy a tener una serie de parámetros de selección. Estos parámetros me van a permitir filtrar los datos, me va a permitir hacer búsquedas dentro de la data que estoy graficando, dentro de los diferentes tipos de gráficos que podría yo crear dentro de la hoja de cálculo. Que quede claro que un dashboard viene a ser entonces como un tablero de mando en el cual el usuario va a tener no solamente un dato a poder consultar. Va a poder incluso crear varias segmentaciones de datos, porque ese es el término a utilizar, segmentaciones de datos. ¿Y qué es la segmentación de datos? Es un entorno en el cual nosotros le vamos a dar al usuario una lista de elementos que él pueda filtrar o pueda consultar a nivel de data, a nivel de datos dentro del propio gráfico. Y esos parámetros de selección o de consulta van a facilitar para que el usuario pueda medir tendencias, pueda medir, en este caso, o realizar comparaciones con los datos que él esté graficando, con los datos que tenga en pantalla. Y en ese sentido, pues, Microsoft Excel le da, digamos, esa alternativa, esa opción al usuario de poder crear sus propios reportes de datos mucho más, digamos, personalizados. Si bien es cierto, en las sesiones anteriores hemos hablado ya de gráficos estadísticos, pero un dashboard, ¿qué contiene? Sería la pregunta. Contiene datos, sí, pero ¿a través de qué elementos, profesor? A través de las tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Y quizás muchos de ustedes se pregunten, digan, profesor, pero un gráfico dinámico no es lo mismo que un gráfico estadístico. Eh, en teoría sí vendría a ser lo mismo, pero hay una observación, que como su mismo nombre lo dice, gráfico dinámico. Dinámicamente los datos se autoajustan en base a los filtros o a las segmentaciones de datos que podemos crear dentro del propio reporte de datos, que podemos crear dentro del propio dashboard. Entonces, de este tablero de mando, de este tablero de control de mando, vamos a tener ciertas opciones de consulta y los diferentes gráficos estadísticos que van a ser creados mediante la opción de tabla dinámica van a permitir que los datos se flexibilicen, se muestren, se ajusten los valores en base a la selección que haga el usuario, facilitando así no solo la consulta de datos, sino también el proceso de análisis. Porque Excel como herramienta informática, más allá de registrar información, más allá de almacenarla como si fuera un database, una base de datos, el poder de Excel está en las fórmulas, está en las funciones, está en los cálculos que tú como usuario vas a poder aplicar mediante el uso de ciertas funciones o fórmulas. Funciones que van desde las funciones estadísticas, matemáticas, funciones de fecha, funciones de texto, funciones lógicas, funciones de búsqueda, funciones de referencia de celda, etc. Entonces, todo este conjunto de funciones o fórmulas permiten hacer cálculos, permiten encontrar valores, permiten hallar valores, pero hay algo en el cual el usuario, más allá de registrar datos y calcular datos, va a necesitar también hacer un análisis de su información. Y para hacer análisis de datos o análisis de información, necesitamos de reportes de datos, necesitamos de dashboard. Y los dashboards nos van a facilitar ese proceso. Si tú recuerdas, en la sesión anterior, cuando yo quería crear un gráfico, digamos, estadístico
donde yo pueda ver el número de estudiantes aprobados, desaprobados, cuando yo quería ver de repente el número de estudiantes, por decir, por curso, ¿no? Según su nivel académico, según en este caso cuál era el nivel que manejaba el estudiante, si era un estudiante bueno, muy bueno, regular. O sea, crear un gráfico de esa naturaleza, ¿qué implicaba? Implicaba tener que crear un cuadro de datos, implicaba tener que usar funciones o formas, como de repente con tal punto sí, con tal punto sí conjunto, hacer la función suma, aplicar la función suma, hacer una sumatoria. O sea, teníamos que preparar el cuadro de datos para poder graficar, no sé si recuerdan, con los dashboards, con los reportes de datos, nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque si algo tiene un dashboard o un reporte es que él consolida la información de forma automática. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito este tema y de qué manera nos puede servir a nivel de usuario para crear algunos reportes de datos que de repente nos sirvan justamente para poder hacer ese análisis de la información, justamente para poder, a través de esos gráficos dinámicos que se van a generar en función a los reportes o dashboards que vamos a crear con su respectiva segmentación de datos, el usuario pueda tener así información consolidada que le permita tomar decisiones, pero decisiones acertadas para el proceso de toma de decisiones a nivel estratégico o a nivel táctico, en función o en virtud a la información que él pueda estar visualizando. Entonces, Excel va a cumplir con ese objetivo, sí, gracias a estos elementos o a estas herramientas que tiene incorporado como son las tablas y los gráficos dinámicos. Dicho esto, jóvenes, empezamos. Como en toda actividad de aprendizaje, pues siempre se formulan algunas preguntas para recoger sus conocimientos, sus saberes previos respecto al tema del cual vamos a ahorrar el día de hoy. Y para ello tenemos la siguiente pregunta. ¿Para qué se implementan las tablas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel? O sea, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la finalidad de crear una tabla o un gráfico dinámico en Excel? Esa sería, digamos, la pregunta planteada para el día de hoy. Bueno, yo ya lo que podría definir como eso, en qué puede ayudar, sería como una herramienta que ayuda a agrupar datos, ¿no? Y organizarse como una base, ¿no? Para poder, la información, tener la información, ¿no? Y de esa manera, yo creo que sería más práctico, más factible, tener los datos, agruparlos y poder quizás también si se tiene que verificar algo, hacerlo desde ahí también, ¿no? O sea, vendría a ser algo fundamental como base, ¿no? Para trabajar en Microsoft, ¿no? Bueno, en Excel en este caso, ¿no? Claro, es que el gráfico estadístico o un gráfico dinámico lo que va a hacer es consolidar la información. Ahora, la pregunta sería, ¿y para qué lo consolida? Para tomar decisiones, para poder comparar los valores y decir, ok, mira, este gráfico, esta barra, ¿qué me muestra? ¿Dónde está el valor? Está por encima del promedio, está por debajo del promedio de la venta, si es un reporte de ventas, por decir, ¿no? Queremos saber cuál es el medicamento que más se ha vendido. Quiero saber cuál es el medicamento que menos se ha vendido, pero cuál es el objetivo de venta. En toda empresa, por ejemplo, se plantean lo que se llaman los objetivos de venta, ¿no? Dice, mira, el objetivo de venta para el mes de diciembre de 2023 está por encima de los 4.500 soles a lograr en esta sede. Ese es el objetivo. Llega 31 de diciembre, se concluyen las operaciones, necesitamos ver estos datos. Si lo tenemos en Excel, probablemente estén a través de filas, de filas, de filas, de filas. Probablemente tendríamos que tener una hoja de cálculo con toda esta información. Vamos a asumir que son alrededor de, digamos, 150 filas, o sea, 150 ventas. Entonces, para poder tomar decisiones, tendría que esos datos yo previamente organizarlos a través de una tabla de datos, aplicar funciones, fórmulas, hacer la sumatoria correspondiente, tendría que tener una lista con los laboratorios, sumar las ventas de cada uno de los pedidos o facturas que se han emitido, ¿no? En función, pues, al laboratorio, digamos, del cual queremos consultar. Sería todo un proceso el que tendría yo que hacer previamente con instrucciones o con forma para poder
digamos, a través del uso de esas funciones o fórmulas, crear el cuadro que consolida la información. Y a partir de dicho cuadro, recién crear el gráfico estadístico. Eso, con un gráfico dinámico, con una tabla dinámica, se simplifica, porque aquí ya yo no creo el cuadro resumen. La tabla dinámica hace automáticamente todo ese proceso para inmediatamente proceder a la representación gráfica de dichos valores o de dichos datos. Y finalmente, pues lo que se busca con un gráfico es proceder al proceso de toma de decisiones, que ayude la gráfica a poder analizar, a poder evaluar, a poder comparar los valores. Puedo comparar valores, tendencias, patrones en función a la información que yo esté graficando. Y a raíz de eso o a partir de ello, proceder con, en este caso, el análisis correspondiente. Bien, ok. Se agradece entonces a los estudiantes por su participación. Tenemos un comentario de la compañera Rocío Yáñez. Nos comenta en el chat, ella dice, los gráficos es un orden de los datos para poder, en este caso, tener una mejor representación visual, una mejor representación gráfica, ¿no? Dado que hoy el tiempo pues es muy importante, ¿no? El tiempo es muy valioso, sobre todo en las empresas, ¿no? Sobre todo cuando se quieren tomar decisiones. Para tomar decisiones acertadas, correctas, tenemos que tener información. Si no tenemos información, toda decisión que nosotros tomemos va a ser basada en supuestos y no podemos tomar decisiones acertadas si no tenemos datos reales, si no tenemos información, digamos, que represente la realidad. Si yo no tengo datos y trato de, digamos, tomar una decisión basado en datos no físicos, no reales, sino datos etéreos, pues puede que mi análisis no esté lo más cercano posible a la realidad, sino sea un análisis alejado de la realidad. Por eso que se dice que cuando una empresa va a tomar decisiones respecto a sus ventas, respecto a su contratación de personal, respecto de repente a generar órdenes de compra, etcétera, tiene que tener información, ¿no? Hago un paréntesis, vamos a suponer que, digamos, una tienda, por decir, una pyme, MIPE, puede estar de repente, no sé, este, estas tienditas que hay, como por ejemplo los mini markets, y de repente pues el dueño del mini market sabe que viene campaña navideña y hay ciertos productos navideños que, digamos, se consumen o que tienen alta demanda. Dicho sea de paso, pues tenemos los panetones, chocolate, leche, en fin. Y él tiene que abastecer su sede, o sea, él tiene que abastecer su mini market. Entonces, ¿cómo él podría saber qué marca de panetones son las que tiene que comprar para esta nueva campaña navideña? ¿No? Lo puede hacer quizás de forma subjetiva. Él podría decir, bueno, sí, esta marca, pero corre un riesgo. En la vida, recuerda que toda decisión que tú tomas puede conllevar a ciertos riesgos. Entonces, en un tema comercial, en un tema, digamos, de empresa, el empresario, valga la redundancia, no puede tomar riesgos, ¿ya? Tiene que tomar decisiones acertadas, pero para eso necesita información. ¿Me dejo entender? O sea, tú no puedes tomar una decisión si no tienes información al respecto, si no conoces el tema, si no tienes datos, porque si no, tu decisión no va a ser objetiva, va a ser subjetiva, y eso es lo que debemos evitar. Entonces, lo primero que va a hacer digamos, el dueño, digamos, el administrador de ese mini market es si él ya viene operando, digamos, con anterioridad, ya, digamos, ha tenido una o dos campañas navideñas con su negocio y esta es la tercera campaña que va a seguir compitiendo en el mercado, él podría tomar decisiones, pero en función a datos históricos. Si él tiene un registro de ventas de las navidades del año 2021, 2022, él va a poder hacer cuadros comparativos y saber qué marca de panetón fue la que más se vendió en el 2021, qué marca de panetón fue la que más se vendió en el 2022. Puede ser marca o marcas, porque yo podría tener un gráfico estadístico con los tops, ¿no? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, de cuáles han sido las marcas que más demanda han tenido. Y en función a esa información podríamos tomar decisiones.
Entonces él dirá, bueno, el año pasado más o menos la marca X, para no mencionar una marca en específico, la marca X del Panetón X, las ventas fueron bajas. Quien tuvo mayor acogida fue de repente el Panetón Z. Ah, ok. O fue la marca de Panetón Y. Entonces, en base a esos indicadores, él podría más o menos solicitar una orden de compra a su proveedor o podría ya concretar una compra en base a la marca Z o la marca X o la marca Y, según la demanda que ha tenido con respecto al año anterior. Y de esa manera podría tener, digamos, una idea de cuántos panetones son los que más o menos, o qué productos son los que más o menos va a comprar para esta nueva campaña navideña. Pero tiene que tener un marco de referencia, tiene que tener información de referencia. Si no tiene información de referencia, ¿cómo va a poder tomar decisiones? Si tiene datos en Excel y de repente esos son filas de filas, pues que te cree un dashboard y con un dashboard inmediatamente él puede analizar su información y tomar decisiones, pero que sean obviamente acertadas. ¿Ok? Muy bien, agradezco entonces a las compañeras por su intervención. Veo que tienen claro la idea para que se implementan, digamos, una tabla o un gráfico dinámico en Excel justamente para poder crear reportes de datos, para poder visualizar mejor la información, ¿no? Por ahí va, digamos, el asunto. Bien, ok. A ver, a continuación, jóvenes, les voy a presentar el siguiente video que explica paso a paso cómo crear un dashboard en Excel desde cero. Por favor, atentos a este video introductorio y luego pasaremos al desarrollo de nuestra sesión. Vamos a crear este dashboard desde cero, desde la tabla, y vamos a ir paso a paso desarrollando pues todos estos indicadores. Vamos a utilizar gráficos, vamos a utilizar sliders, vamos a utilizar gráficos de mapas también para poder expresar la información que tenemos. Nosotros somos mucho más visuales al momento de ver esta información. Por lo tanto, en el trabajo, en el día a día, en las juntas, se utilizan más los gráficos para poder los números, para poder interpretar la información de una forma sensible y de una forma sencilla también. Entonces vamos a aprovechar este recurso de video para poder aprender y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde van a poder ver más datos desarrollados, temas de Big Data en Excel, cómo trabajar con grandes volúmenes de información, diferentes fórmulas como VLOOKUP con algunas explicaciones distintas a los y diferentes temas que vamos a trabajar en el día a día. Entonces, vamos a iniciar desarrollando, viendo la base de esta fuente, que prácticamente es esta tabla que contiene 10 columnas, pues tiene 445 registros. Esta es la base con la que vamos a estar trabajando. Ahora, ¿qué contiene? Dice Consejo Q, va del 1 al 445 en este caso, trae las ciudades, que son ciudades o los estados de México, número de pedido, la fecha, cuestan 10 meses y años, cantidad de productos, y eso, el costo y el estado. Son datos ficticios para poder elaborar este proyecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como esta tabla puede llegar a crecer en datos, lo más importante es que pensemos antes de desarrollar un dashboard cómo va a ser el crecimiento de la información. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es transformar esta tabla en una tabla con formato, con un nombre. ¿Sí? Pues vamos a seleccionar aquí en la pista de inicio, vamos a seleccionar cualquiera de estas opciones que tenemos por aquí. Mi datos en el que estado sí, que está en azul y blanco. Ok, entonces esta tabla ya contiene un nombre que se llama tabla 1. Entonces, cuando nosotros ponemos datos en las filas inmediatas, esta tabla en automático crea así. Y cuando trabajamos con tablas dinámicas enlazadas a fuentes de datos, ya no necesitamos estar actualizando los rangos de datos. Esto es importante. Muy bien, ya que tenemos nuestra tabla de datos, ahora sí vamos a empezar a crear nuestras tablas dinámicas para crear nuestros gráficos dinámicos, para crear datos. Vamos a crear las tablas dinámicas necesarias, posteriormente los gráficos, y los diseñamos o los editamos. Entonces lo que voy a hacer es, partiendo de esta tabla en donde se llama tabla 1, voy a tabla dinámica, y la tabla 1 vamos a estar anulando hojas.
la cual vamos de más tablas. Y aquí vamos a necesitar 5. La primera de ellas es la de preview. Vamos a tener que ver un gráfico de lo va a ser de años y vamos a tomar el campo del costo y a esto solamente le vamos a configurar valores, pues que sea el tipo de dato que da, como una que se utiliza. Muy bien. La siguiente va a ser un tipo de gráfico mensual o estadístico. Por lo tanto, yo voy a utilizar, voy a copiar y voy a pegar. Vean cómo la tabla dinámica se pega con todas las propiedades en lugar del año. Voy a utilizar el mes. Obviamente, aquí yo estoy contemplando los meses con todos los años. Entonces, hasta ahí, pues bueno, ya tenemos las primeras dos tablas. Posteriormente, vamos a crear la que va a ser por ciudad, que nos va a servir esta. Copiamos y vamos a bajar la ciudad y vamos creando rápido nuestro dashboard, nuestra fuente de datos. Las fiestas van a crecer, ya dijimos en automático, gracias a que tiene un nombre ya definido. Entonces ya tenemos por ciudad y ahora es importante que esta información vaya ordenada de la mayor o de por año, etcétera. La primera tabla va del 2013 al 16, los meses van de enero a diciembre. Es importante que las ciudades las vamos a ordenar de mayor a menor, de menor a mayor por costo, para que traiga nuestro gráfico un crecimiento. Y que vayamos viendo por ciudad, por lo tanto voy a sobre la celda y voy a darle aquí un ordenar. Simplemente posicionarnos aquí, vamos a ir ordenar, vamos a ir del más pequeño al más grande. O viceversa, ahora hacemos un ejercicio. Muy bien, ahora ya que tenemos por ciudad, vamos a dejar ahí un espacio para algo que vamos a utilizar. Vamos a montar aquí 3 columnas de más adelante. Pues voy a copiar tabla nuevamente y vamos a pegarla en un lado. Y ahora también vamos a tener un gráfico más adelante que va a ser por estatus. Utilizamos la ciudad, bajamos el estatus y ya tenemos otra vista que nos va a ayudar por ahí. Uh, por último vamos a tener por año nuevamente, pero no va a ser la suma del costo. Vamos a tener, no, vamos a tener los estatus, vamos a tener, y no vamos a tener la suma del costo, vamos a sumar ciudad y que haga, y vamos a agarrar la cantidad, sume la cantidad de pedidos que tenemos aquí, formato médico, que pueden ser piezas, configuramos el campo. Esto nos va a ayudar a realizar la cantidad de productos vendidos. Y esas son los artículos procedentes. Entonces, ya tengo creadas aquí 1, 2, 5 tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son las que voy a necesitar para mi base o para mi reporte. Entonces aquí yo voy a crear un primero que va a ser, partiendo de esto, voy a insertar un gráfico de tipo pastel. Va a ser uno muy simple. Ya, cortar. Lo esperamos aquí, lo ven. Como ustedes vieron al inicio, va a tener cierto diseño. Lo vamos a usar, ya vamos a tener algunos slides aquí en la parte superior. Voy a ir dejándoles este gráfico. La configuración va a ser muy simple. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un diseño que nos guste, algo como esto, y vamos a agregarle las etiquetas, cuáles van a tener los costos. Queremos que tengan los años y que tengan el valor, por lo tanto, así el nombre de la categoría. De esta forma podemos eliminar la siguiente. Entonces vamos a poner en negrita, y para que sea una vista más profesional de nuestro reporte, vamos a ir a vista y quitarle las líneas de cuadro. Entonces que nuestro reporte sea más efectivo. Entonces ya tenemos nuestro primer gráfico que simplemente va a ser el de ventas por año. Y voy a editar esto, ventas por año, un poquito más abajo, y listo. Ok, ya tenemos el primero. Vamos a poner el estadístico que teníamos por acá en un lado, que son prácticamente los meses. Tenemos los costos. A partir de este, insertar un gráfico de tipo línea, que va a ser esto. Lo selecciono, control
está en un lado. Y pues bueno, vamos a configurar tamaño y todo eso, editando los puntos. Algunos de ellos van a tener propiedades similares, por lo tanto vamos a trabajar. Pero va a ser las ventas por mes, prácticamente del año que estamos realizando. Vamos a sacar la leyenda, vamos a sacar la línea así, y pues para que tenga el mismo formato, el mismo diseño, vamos a trabajar la misma el color en 30 por mes. Esto lo podemos poner en negritos para que no. Hay que tener cuidado con los colores cuando estamos desarrollando gráficos, porque no queremos saturar los reportes. Tenemos colores pues, que sean incorporativos o que sean propios a lo que estamos haciendo. Ahora, algo importante es las escalas. Vamos a trabajar ahorita con cómo configurar estas escalas de aquí para que no tengamos tantos ceros. Y ahorita vamos a ver esta. Aquí vamos viendo las ventas por mes de uno de los años, tenemos todos los años. Y vamos a agregarle las etiquetas de datos. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo así, son muchos números los que realmente están formados, pero ahorita vemos cómo configurar. Muy bien, lo siguiente es, vamos a crear uno que sea por ciudad, ¿sí? Y tenemos el tercero, que sería esto. Vamos a escribir para un gráfico por ciudad y, e ir monitoreando los datos con las unidades de negocio. Como control X, lo vamos a hacer aquí abajo, y ya vamos teniendo nuestro gráfico, nuestro tag, prácticamente lo que vamos a hacer, seleccionamos las líneas de cuadrícula y le vamos a dar. Vamos a seleccionar otro diseño que sea prácticamente como el bloque, seleccionar otro tipo de gráfico que vea mejor. Pero aquí tenemos diferentes tipos de gráficos. Yo voy a seleccionar este, solo quitamos las líneas, y estas van a ser ventas por ciudad. El año, estatus, etcétera, que está leyenda, y vamos a agregar nuevamente, y vamos a darle las etiquetas, que nuevamente trae miles de pesos, ¿no? En este caso, miles de pesos. Y vamos a tener uno más por estado. Vendría siendo este. Haciendo esta tabla dinámica, vamos a insertar otro gráfico dinámico, ¿sí? Donde vamos a insertar un tipo de gráfico dinámico como de columna, nuevamente. Está aquí. Y nosotros vamos a ir dándole un poquito de orden, de alineación a nuestro reporte. Por ejemplo, todo tiene que trabajar en automático, tiene que ser de forma automática. Esa es la intención, que ustedes no estén retrabajando. Vamos a tomar un diseño como el anterior, que se parece como el de ventas, pero esto va a ser por esta. Tenemos 4 gráficos. Por status, listo. Muy bien, tenemos aquí 4 gráficos ya desarrollados. Ahora yo les decía, vamos a modificar las escalas de esto, porque son muchos valores, muchos ceros los que están aquí de más, los números que empalman y no nos ayudan. Y por lo tanto vamos a empezar a quitar o a editar un poquito nuestro gráfico. A esto le voy a dar clic derecho sobre la escala, formato al eje, y le vamos a decir que lo queremos que despliegue las unidades en miles. Esto va a hacer que nuestro gráfico se vea más limpio. En cómo se reducen los valores, y aquí tenemos la leyenda. Vamos a dar un poquito más color para que sea legible. Nuevamente aquí, vamos a hacer lo mismo, formato letra. Esto es muy utilizado en presentaciones ejecutivas para reducir el espacio. ¿Sí? Y también en esto. Y nada más, vamos a quitarlo. Creando nuestro gráfico, nuestro dashboard, vamos a agregar. Como visto, muy bien. En este de ventas por estatus, no hay un orden bien entregado, fabricación, trayecto. Vamos a darle un orden para que esto se vea mejor, que prácticamente se debe de vamos a ponerlo de menor a mayor, ¿no? Para que sea, pues, se mueve. Ahora vemos el gráfico va del 2013, 14,
2015, 2016. Y que podemos tener 2 millones de pesos sin problema porque no están pagos. Tenemos la parte de las ventas por mes. Aquí sí es importante que los meses vayan en orden. Aquí pues bueno, tenemos las diferentes ciudades, no hay problema, pero van en y los estados. Ok, muy bien, ya tenemos por aquí los gráficos, pues los principales. Ahora, vamos a generar controles que nos van a ayudar a manipular filtros para cada uno de ellos. ¿Sí? Para eso vamos a insertar slices. Vamos a seleccionar este gráfico, vamos a ver las propiedades de la tabla dinámica y vamos a utilizar este control que es un slicer. Para esto vamos a necesitar pues filtrar en ocasiones por año, vamos a necesitar filtrar por estatus, por ciudad, vamos a querer ver por mes, etcétera. Nosotros podemos seleccionar aquí los diferentes filtros que vamos a estar utilizando. ¿Ya? Ya tenemos ciudad, mes. Vamos a darle un poquito de orden para que realmente sea por año, después sea por mes, después por ciudad y por último, ahora tenemos un gráfico que era la cantidad de ventas. Y voy a crear la oportunidad y la 3 para que sea más o menos en este orden y hacer los 4 al mismo tamaño. Ahora le vamos a dar un poquito de orden en alineación y todo eso. Pues muy bien, yo selecciono los 4 y puedo alinearlos en la parte superior. Vamos a darle alinear la parte superior y distribuir horizontal. No, de esta forma ya todos están. Ahora, vamos a modificar las propiedades. Ahora yo tengo la fuente de tablas, esta tabla dinámica que se llama tabla dinámica 15. Esta es la 16, la 17, la 18. Cada una tiene un nombre. Esta es la 19. Entonces yo quiero poder controlar con los slicers cada una de estas tablas dinámicas que a su vez mueven los gráficos. Entonces yo voy a decirle que el gráfico, vamos a la parte de las conexiones, va a mover el gráfico, la tabla dinámica 15, 16, 17, 18, la 19 por el momento no. Nuevamente esta, vamos a ver las conexiones, 15, 17, 18, va a controlar las mismas tablas dinámicas. Estamos haciendo todo a la vez, ¿sí? Para que vayamos configurando nuestros dashboards. Entonces, si yo selecciono esto, quiero ver 2014, ¿sí? Este gráfico o este primer pie va a mostrar solo lo del 2014, de igual manera las ventas, por ciudad, solo del 2014. Son filtros. Entonces, para moverlos, si solo quiero ver de algún año o de alguna ciudad en específico, puedo ver lo que hay en los años, acumuladamente todos los años, los diferentes meses, etc. Entonces empezamos a controlar los datos. ¿Sí? Estos 4 slices controlan las 4 tablas dinámicas. Muy bien, ahora vamos a generar un poquito de diseño. Voy a hacer esto pues, en un color que sea activo, un color azul. Vamos a poner aquí transporte nacional, solamente para dar un poquito de cuestión. Muy bien. Listo. Y más adelante vamos a utilizar los paneles que proporcionan en esta celda aquí, porque es importante en vista paneles, nosotros tengamos a la vista siempre esto y podamos estar viendo la información hacia abajo y que los controles los tengamos aquí a la vista. De esta forma vamos a tener visualizado. Por un momento lo voy a quitar. Puede ser un poquito más pequeño. Espero que estén aprovechando esto. Les recuerdo por ahí en suscribirse para que puedan tener pues aprendizaje de todos estos temas un poco más pequeños y nos vamos a contar un poquito más. En cuestión de diseño, ustedes van a poder hacer pues, ya algo diferente a su gusto. Tenemos en la parte
superior y los distribuimos horizontalmente para aprovechar que tengan el mismo espacio entre cada uno de ellos. Ahora, teníamos un gráfico que es una tabla dinámica que es el de la cantidad de productos por año, ¿sí? Entonces, para esto prácticamente vamos a crear un gráfico dinámico de columnas, donde vamos a hacer algo como esto, pero solamente este no va a ser controlado por los datos. Voy a dar por tab y lo vamos a pegar en la parte superior. Pues, si yo quiero tener visibilidad de lo que está pasando todos los años, la cantidad de artículos que yo estoy vendiendo. Entonces, este pequeño gráfico tienda esto, como las líneas que vamos a hacer más amplio. Por esto está con esta. Vamos a alinear con los demás y agregar las etiquetas de datos. Importante. Pues aquí yo tengo la cantidad, vamos a quitar la escala también, está mejor. Yo tengo la cantidad de artículos vendidos por año en el orden natural. Entonces voy a hacer esto un poco más para una forma de visualizar. Muy bien. Ahora lo que vamos a tener por aquí es, ya casi vamos terminando con nuestro pequeño dashboard. Tenemos los slides, ya tenemos gráfico ahí principal. Tenemos 4 que nos dicen bastantes indicadores, podemos ver tendencias. Ahora vamos a crear un gráfico de mapa, en donde yo decía prácticamente de ciudad, y podemos crear un gráfico por estado. Pero nosotros en la base no tenemos estados. Lo que pudiéramos hacer es tener que hacer un developer para empezar con la ciudad, etcétera, buscar en internet cuál es el estado de cada una de estas ciudades. Y si ustedes están en otro país, desconocen en qué estado está cada una de ellas. Entonces, lo que yo voy a realizar es hacer una copia de estas ciudades y lo voy a pegar aquí solamente para las torres. Y voy a poner aquí, vamos a utilizar un control uno y vamos a utilizar este botón que es, pues bueno, es la conversión geográfica. Prácticamente identifica Excel que estas son ciudades de algún país y vean este pequeño icono que sale por aquí y este botón que nos indica que hay más información que podemos desplegar. Mérida, Monterrey, Guadalajara, Irapuato, incluso San Pedro, pero transformó a San Pedro García, que es el nombre oficial. Voy a darle un clic aquí, porque yo lo que quiero que me ponga es el estado o provincia o alguna otra subdivisión geográfica o política que se maneje. Todos estos datos son los que puede utilizar Excel, lo que puede extraer de la red. Entonces vamos a utilizar este de aquí. Y vean cómo en automático ya me extrajo el estado. Aquí yo ya puedo crear un mapa o información. Le voy a pegar aquí, vamos a insertar una columna más. Ya tengo los datos ciudad y estado. Por último tengo los puntos. Entonces yo voy a crear un gráfico ahora, pero vamos a utilizar uno que es diferente a los que estábamos por ahí pensando, que son los mapas. ¿Cómo vamos a insertar un mapa partiendo de las diferentes ciudades? Excel prácticamente reconoce las ciudades de algún país y las traduce en un mapa. Entonces son ventas por esta. Esto, algo que no tenemos en la base, yo le voy a agregar etiquetas que alcanzan a percibir algunas, para cortar el gráfico y lo vamos a pegar acá en la parte inferior. Y lo vamos a hacer más grande, puedan percibir ahí pues lo más posible. Para entenderlo. Entonces yo aquí tengo un gráfico de mapa por estado, ¿sí? Y podemos ya cambiar los colores, etcétera, de nuestro gráfico, pero yo veo que en esta parte que es el estado de Sonora tengo 251 pesos, Coahuila, etcétera, ¿no? Entonces, ya tengo yo este gráfico, ¿sí? Pues prácticamente no está manipulado por los detalles. De esta forma nosotros ya tenemos, y vamos a en esta fila, ya tenemos los sliders que si queremos ver información del mes de enero, ¿sí? De alguna ciudad en particular de Guadalajara, de cómo se va segmentando todo. Y yo tengo que solamente ventas en 2014
controles de que se ponen en gris. ¿Sí? En 2014, en enero, en Guadalajara, solamente dispuestos fabricación en trayecto. Aquí tenemos las ventas acumuladas, la cantidad de artículos, perdón, todos los años de todas las unidades de negocio. Pero en los gráficos inferiores sí tenemos las ventas. Ventas por estatus, y tenemos nuestro mapa que todo el tiempo nos está dando el 100% de la información. Vamos a quitar por aquí el filtro y estamos. Entonces, con este dashboard ustedes pueden interactuar. Es algo que ustedes pueden utilizar para sus citas mensuales, citas de resultados. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, pónganla por ahí en los comentarios y vamos a tratar ahí de resolverla a la brevedad a todos. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues siempre formulamos algunas, eh, algunos objetivos, algunos propósitos. En este caso, lo que se busca con esta sesión, al terminar la misma, es que tú como estudiante puedas aplicar las herramientas de tablas y gráficos dinámicos para poder visualizar esta información pues a través de un dashboard dentro de lo que es Microsoft Excel. Bien, dentro de lo que es, en este caso, nuestro temario para el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la creación de un dashboard dentro de Microsoft Excel. Bien, pasemos entonces a la actividad sincrónica, apliquemos lo aprendido. Para nuestra sesión, lo que vamos a hacer es justamente trabajar con nuestro registro de datos que habíamos trabajado anteriormente, que tenía que ver pues con este registro de notas, ¿correcto? Vamos entonces a crear el día de hoy un dashboard basado en nuestro registro de notas para poder luego analizar la información. ¿Ok? Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar, ¿sí?, de este registro de notas. Yo voy a seleccionar ciertos datos. La pregunta sería, ¿qué datos son los que necesito seleccionar? Aquí, por ejemplo, está lo que es la fecha de registro, está el mes, ¿no? Y está el formato de la fecha. Yo voy a seleccionar únicamente hasta la columna que dice, en este caso, cuadro de medio. Entonces, toda esta información lo voy a seleccionar, todo el cuadro de los datos. ¿Sí? Vamos a seleccionar únicamente el cuadro de los datos, que es básicamente todo eso. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es seleccionar, repito, todo el cuadro de datos, incluido los encabezados, ¿sí? Va a incluir la columna código, estudiante, tenemos apellidos, nombres, curso, sección, EP1, EP2, EP3, que vienen a ser las evaluaciones del proceso, promedio de lo que es, en este caso, la evaluación de promedios, su promedio como tal, ¿no? El promedio de las evaluaciones de proceso, el examen de resultados, y tenemos también el promedio final, la observación, el nivel académico y el cuadro de datos. Toda esta información, todos estos datos, lo voy a seleccionar. Una vez seleccionados, nos vamos a la ficha insertar, y dentro de la ficha insertar, nos vamos a la opción que dice gráfico dinámico. Y aquí nos salen dos opciones. Me dice, ¿qué es lo que quieres crear? ¿Quieres crear un gráfico dinámico o quieres crear un gráfico dinámico y tabla dinámica? O sea, me da básicamente dos opciones, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Gráfico dinámico o gráfico dinámico y tabla dinámica? Voy a seleccionar esa opción. Inmediatamente, lo primero que me indica Excel es que va a crear una tabla dinámica. Por defecto, él ha detectado, digamos, el rango de las celdas, que es la que contiene información, que va hasta la fila 101. Ahí está, desde A2 hasta O101. Y lo otro que me dice es, ¿dónde deseas colocar el informe? ¿En una nueva hoja de cálculo o quieres crearlo, en este caso, en la hoja de cálculo existente? En este caso le digo que lo cree en una nueva hoja de cálculo.
y luego hacemos clic en el botón aceptar. Y listo. Inmediatamente, mira, se ha creado la hoja de cálculo que contiene, en este caso, la tabla y el gráfico dinámico. Entonces, lo que voy a hacer es ubicarlo al final, ¿sí? Y aquí voy a cambiarme de nombre, ¿sí? Le voy a poner TD, tabla dinámica, TD2, tabla dinámica número 2, tabla dinámica número 2. Bien, estando aquí, lo que yo voy a hacer es empezar a seleccionar los valores o los datos eh, que quiero graficar. Es decir, voy a indicar cuáles son los datos que quiero graficar dentro de este gráfico. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, atención, siguiente, voy a tener que seleccionar aquellos datos que quiero graficar. Por ejemplo, mira, yo quiero graficar, ¿no?, el número de estudiantes por observación. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar el campo observación y este automáticamente se va a mostrar en el eje de la categoría. Y en los valores, lo que voy a hacer es arrastrar el mismo campo de observación en el campo valores. Inmediatamente lo que se muestra es como valor o como cálculo, es un conteo de datos. Dice el recuento o el cuento de el campo observación. Significa que hay 92 estudiantes aprobados y solo 7 desaprobados. La función como tal es un conteo. Nos vamos aquí a la opción que dice configuración de campo de valor. Hacemos clic ahí y ahí está. Dice lo que se va a hacer es un recuento. Entonces yo, en vez de que aparezca ahí con la palabra cuenta, voy a poner así, número de estudiantes. Ahí está, número de estudiantes. Aceptar y ahí está. Ya tengo mi gráfico dinámico. Me voy a la ficha diseño y aquí nosotros podemos elegir el tipo de gráfico que queremos crear, ¿no? Obviamente ya están aquí los colores, los valores que queremos nosotros en este caso mostrar. Entonces voy a elegir este diseño. Aquí también está el tema de los colores. Tú puedes elegir o dar un color personalizado. ¿No? Hay con leyenda, sin leyenda. Eso es un tema de diseño. En este caso, no por defecto el que estoy utilizando. Y aquí digo clic derecho, agregar etiqueta de datos. Ahí está. En el caso de desaprobados, vamos a cambiar de color. No, los aprobados, que por defecto es un color medio celeste, ¿no? No podemos ponerle un azul
azul oscuro. Ponemos en negrita y aumentamos la fuente. Ya, acá también igual. Ya, ahí está. La leyenda, 11, negrita también. Ya está. Y aquí le vamos a dar un título. Digo, el total de estudiantes aprobados y desaprobados. Ya, ahí está. Bien, lo que voy a hacer ahora es agregar una nueva hoja de cálculo y le voy a poner así, dashboard. Y mira lo que voy a hacer. Este cuadro lo corto, derecho cortar, y lo voy a colocar acá, dentro del dashboard. Ya, ahí más o menos. Combinamos las celdas y digo así, dashboard, eh, un dashboard de notas. Fuente Trebuchet, puede ser 24, 26. Damos un color de relleno y ponemos color de fuente. Puede ser el mismo tono, lo que sí. Vamos a ver el mismo tono azul, ¿no? Un azul bajito. Ya, ahí está. Y guardamos los cambios. Ya, entonces es importante que nosotros siempre cuando estamos trabajando, digamos, en Excel, guardemos siempre los cambios que hemos hecho, ¿no? Es decir, lo que estamos preparando, digamos, siempre debemos de guardar los datos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Eh, hemos dado, como se dice, un título a nuestro reporte y ahí tenemos, ¿no? Nuestro primer gráfico. Ya tú lo puedes ir personalizando en función a los datos que queramos mostrar. Siguiente. Nos ubicamos en la tabla dinámica y aquí nos vamos a la opción que dice analizar datos.
Y aquí voy a elegir la opción insertar segmentación de datos. Lo primero que me pide Excel es qué datos son los que yo quiero segmentar para el dashboard que queremos crear. ¿Sí? Debemos de indicar siempre los campos que en teoría se van a, en este caso, a segmentar, producto de la consulta de datos que queremos crear. Ya, por ejemplo, yo podría seleccionar como segmentación el curso. Ahí está. Ahí tengo una primera segmentación que tiene que ver con el curso. Bien, sigo la tabla dinámica. A analizar tabla dinámica, voy a insertar otra segmentación, la observación, los que están aprobados y desaprobados. Otra segmentación, nivel académico. Y digamos que por esto yo quiero hacer mi dashboard con estos valores que he segmentado, ¿no? Bien, ahí está. Selecciono control X, control E. Y listo. Entonces yo acá voy a tener como segmentación, observación. Voy a también poder consultar de repente por curso, ¿sí? Y también por nivel académico. Entonces ya nosotros especificamos, ¿no? Y cuáles son, digamos, los parámetros que quiero yo consultar, ¿sí? Podría incluso de repente tener el curso aquí, puede ser ahí el curso, para mantener un mismo orden, y de repente por aquí el nivel académico. En la segmentación yo puedo indicar incluso cuántas columnas quiero. De repente quieren 2 columnas. Entonces hago que la información se, digamos, mueva, ¿no? En función a los. Ya, por ejemplo, este va a tener 3.3. Este de aquí también 3.3. Aunque se podría bajar a 3.2. Ya, ahí está. Entonces, mira, yo quiero saber cuántos alumnos aprobados y desaprobados hay en el curso de agentes físicos. Mira, automáticamente me dice, en agentes físicos tienes 32 aprobados y un desaprobado. En anatomía, 31 aprobados, 2 desaprobados. En ofimática, 29 aprobados, 4 desaprobados. Ok, entonces uno aquí indica pues, qué es lo que quiere consultar. Como que también quiero ver solamente los desaprobados.
De repente digo, no, solamente desaprobados. Un desaprobado en agente físico, dos desaprobados en anatomía del aparato, y en ofimática tengo cuatro desaprobados. ¿Se entiende? Entonces, ahí, por ejemplo, estoy graficando, ¿no?, los estudiantes en base a, a los valores que hemos filtrado. Si yo quiero saber, por ejemplo, por nivel académico, me gustaría saber cuántos estudiantes, qué porcentaje de estudiantes tienen un nivel académico bueno, malo, ¿no? Regular, en fin. Podríamos también tener un gráfico de esa naturaleza. Entonces, para ello, nos vamos a la opción de consulta de notas, verificamos que el rango esté seleccionado. Nos vamos a la ficha insertar, gráfico y tabla dinámica. Decimos que queremos en una nueva hoja de cálculo. Indicamos que es la tabla dinámica 3, TD03. Voy a indicar acá entonces el nivel académico y arrastro para contabilizar. Y acá digo número de estudiantes. Obviamente es un recuento lo que va a hacer. Y ahí está. Podría de repente ordenar los valores. No, a ver, en este caso quiero ordenar. Me sale deshabilitado. Configuración está bien. Configuración de campo de valor. Es un recuento. Entonces, lo bonito de la tabla dinámica es que grafica los valores, mira, en función a los datos que nosotros tenemos. Podemos también aplicar filtros si deseamos, pero en este caso no lo considero necesario. Basta y sobra con que esté simplemente en la categoría. Aquí salía como recuenta. Si tú quieres cambiarle, te vas a la opción donde dice configuración del campo de valor dentro de la tabla dinámica y aparece la ventanita. Aquí tú le indicas el nombre que quieres que se visualice aquí en la tabla dinámica. Por ejemplo, ahí te le he puesto el número de estudiantes, la función es recuento y esto es lo que se muestra finalmente. Después, esto que tú ves de bueno, muy bueno, regular, esta es la data de la columna a nivel académico, que es la que finalmente se ha arrastrado para ver los valores. Una vez que tú en la estructura de la tabla dinámica arrastras nivel académico y arrastras donde dice valores, el mismo campo, lo que hace el Excel es que esta columna no tiene, digamos, números, tiene texto. Entonces, aquí, por ejemplo, él interpreta que lo que va a hacer es un conteo, ¿no? Indirectamente, si me voy a la opción de configuración de campo de valor, ahí dice que lo que va a hacer es un recuento. ¿Por qué? Porque los valores de ese campo son texto. Entonces, como es texto, él no puede sumar el texto, ni promediar, ni sacar el máximo, porque la columna es texto. Lo máximo que él va a hacer es un conteo de datos.
En base a ese conteo, en base a los valores que se repiten, automáticamente la tabla dinámica me dice qué valores son los que él encuentra. Por ejemplo, en el nivel muy bueno encuentra 41. En el nivel malo encuentra 4. En el nivel muy bueno encuentra 15. En el nivel muy malo encuentra 3. En el nivel regular encuentra, por ejemplo, 36. Entonces, estos valores, el propio Excel ya hace el proceso de contabilización. En esto nos ayuda bastante Excel, porque esto, por ejemplo, en las sesiones anteriores, este cuadro yo tenía que hacerlo con forma. Con las tablas dinámicas yo me olvido de eso, porque ya él hace todo eso. Lo otro que hacemos es agregar etiqueta de datos y agregamos los valores que quiero yo mostrar. En este caso, por defecto, ¿no? Los valores que están acá, al agregar como etiqueta, pues se visualiza. Le damos sus colores, ¿no? Negrita, blanco, como para que se pueda de repente apreciar. Ya, vamos a desactivar el negrita abajo. Sin, sin negrita en los comentarios de la parte inferior. Ya, tamaño, por ejemplo, 10. Tamaño 10 también. Y aquí donde dice total le vamos a cambiar el título. Decimos, este es el número de estudiantes por nivel académico. Y ya está. Una vez hecho esto, cortamos el gráfico y lo vamos a trasladar al dashboard. Aquí. Cortamos y pegamos. Y de esa manera hacemos que, digamos, ¿no? La información se visualice dentro del propio dashboard. Ahí está, nivel, ¿no? Nivel académico, número de estudiantes por nivel académico. Entonces están los estudiantes aprobados y desaprobados, gráfico, y lo mismo con lo otro, pero por nivel académico. Y ahí está. Podemos reducir eso también un poquito, ¿sí? La idea es que el dashboard abarque todo lo que necesitamos para visualizar. Ahora, sí me gustaría saber es el número de estudiantes aprobados y desaprobados por curso. Por ejemplo, esa información sí considero que sea necesaria. Entonces, vamos a tener que crear otro dashboard. Ahora, con respecto a los datos que, digamos, se puedan visualizar dentro de Excel, ¿sí? Tiene que ver también con la forma en cómo yo quiero presentarlos. ¿Ya? Eso también es importante. Por ejemplo, si es que quiero que estén ordenados, yo también podría ordenar, ¿no? Los valores. Por ejemplo, aquí en el gráfico, ¿no? Me dice 41, 4, ¿no? Los estamos mostrando de esa manera, pero esa información está viniendo de la tabla dinámica 3. Entonces, si yo quiero que en el gráfico se ordene, voy a seleccionar todo el rango y acá hay una opción que dice clic derecho ordenar, ya, para que de alguna manera yo pueda ordenar los valores, pero vamos a ver, acá hay una opción que dice más opciones de ordenación. Ahí está. Y aquí me dice, ¿quieres ordenarlo manualmente de forma ascendente del A a la Z? Sí, pero no por el campo nivel académico, sino por el campo número de estudiantes, de forma ascendente. Vamos a ver. Si yo lo digo así de forma ascendente, va a ir de menor a mayor, pero yo creo que sea de mayor a menor.
Entonces hago clic en el otro lado, ¿no? Descendente, o si no me voy a más, a la opción que dice más opciones de ordenación, y aquí digo ordenar de forma descendente por número de estudiantes. Al ordenarlo de esa manera, ¿qué sucede con el dashboard? Mira, automáticamente lo muestra como si fuera una escalera, ¿no? Eso ya es porque la información lo he ordenado en la tabla de ¿ya? Título 14, acá también 14, ya está ordenado. Vamos a crear ahora un gráfico para lo que es el curso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la opción, dice registro de notas, verificamos que esté todo seleccionado, me voy a la opción insertar, me voy a la opción que dice, en este caso, gráfico dinámico, ¿sí? Porque es ahí, digamos, donde voy a crear mi gráfico, ¿ya? Pero recuerda que cuando tú vas a crear tu gráfico, tienes que decirle que lo que quieres crear es una tabla con un gráfico dinámico. Tabla y gráfico. Ambos. ¿Ya? Repito, tiene que ser la opción ya. Ya. Entonces aquí, nuevamente, vamos a la ficha insertar. Ya, ojo, ficha insertar. Y en la ficha insertar vamos a elegir justamente la opción que tiene que ver con insertar gráfico dinámico. Ya, elegimos la segunda opción, la que dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Ya saben que el rango aparece por defecto. Decimos en una nueva hoja, aceptamos y ya está. Bien, ¿qué es lo que quiero seleccionar acá? Vamos a seleccionar el curso. Buscamos, en este caso, la opción del curso. Podemos cliquear o simplemente podemos arrastrar. Y automáticamente aparece ahí la opción de curso como filtro. Y ese mismo campo, digamos, de curso, yo puedo, en este caso, arrastrar y ponerlo como valores. Si se desaparece, tienes que volver a hacer clic en la tabla dinámica para que aparezca, ¿no?, esta ventana, este cuadro, ¿no? Entonces, aquí el asunto es volver a seleccionar el campo. En este caso, el campo es curso, repito. Y ese campo curso tú lo vas a arrastrar, pero lo vas a poner en valores. Al ponerlo en valores, inmediatamente, mira, ¿no? Aparece aquí la información, está haciendo un conteo de datos. ¿Ya? Entonces, estos valores que están, digamos, aquí, tienen que, está haciendo un conteo de los valores, está haciendo un conteo de los datos, ¿sí? Entonces, ese conteo, digamos, de datos es lo que nosotros tenemos ahí que ponerle como etiqueta número de estudiante. Ya, entonces ahí lo que vamos a hacer es colocarle la etiqueta que diga número de estudiante, para que no aparezca como, en este caso, conteo. Hacemos clic aquí y ahí está, configuración de campo de valor. Y aquí le digo número de estudiante. Número de estudiante. Ya está, es un conteo lo que está haciendo. Ahora, este gráfico igualito le das un diseño. Ya, si no te gusta este tipo, también puedes cambiar, ¿no? Cambiar de tipo de gráfico y puedo yo colocar de repente que es un gráfico, no sé,
un gráfico de líneas, o es un gráfico circular de repente, ¿por qué no? También podría indicar que quiero crear un gráfico circular. Y aquí, ¿qué digo? Digo el número de estudiantes por curso. Clic derecho, agregar etiqueta de datos. Ahí está. Puedo tener estos valores que son básicamente las etiquetas, que es, digamos, lo que se está ahí visualizando. Este gráfico también tiene un formato, ¿no? Tiene su diseño. Y aquí, por ejemplo, en diseño me dice que si es que lo quiero mostrar de forma porcentual, ahí está, o con el nombre del curso dentro del gráfico. O puedo decir que sea así, de esta manera. Tipo leyenda, ¿no? El diseño número 6 es el que he elegido. Digo, la leyenda tiene que ver con los nombres de los cursos. Negrita, tamaño 11 y el color. Negrita, tamaño 11. Ahí está, con su color. Listo. Aquí hay una opción, dice escribir derecho, formato, dar formato a la serie. Y acá me dice, ¿no? ¿Quieres también de repente el valor? Yo quiero el valor y lo que representa porcentualmente ese valor. Pero quiero que esté separado en una nueva línea. Entonces ahí tendría el valor y el porcentaje de lo que representa. Eso también podría ser. Ya teniendo el gráfico, lo cortas y lo trasladas hacia el dash y lo pegas. Y aquí tendrías el otro gráfico. Obviamente sería cuestión de reajustar de repente, ¿no? Más o menos a qué tamaño o a qué distancia quieres, no sé, mostrar el gráfico, ¿no? Porque de repente podríamos tener esto por acá, no sé, podría ser. De repente este gráfico al costado para tener de repente ahí simetría. Y en este caso, este otro gráfico de repente podría ser. Y ahí más o menos. Y esto lo combinaríamos. Ahí está. Podría también tener una tabla dinámica donde vea quiénes son los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando yo diga, por ejemplo, agentes físicos aprobados, pero también ver quiénes son, ¿no? Esa lista de estudiantes. Entonces, eso se va a hacer, pero con una tabla dinámica. Entonces, me voy acá, donde dice notas, voy a insertar y le digo lo que quiero insertar es una tabla dinámica. ¿Solo una tabla dinámica? Sí. Si es solamente una tabla dinámica, entonces aquí puedo indicar tabla dinámica. Ahí está el rango y le digo que lo coloque en una nueva hoja de cálculo. Y aquí tengo mi tabla dinámica. Entonces yo acá quiero mostrar de repente el campo código de estudiante. Simplemente lo que hago es seleccionar el campo que diga estudiante. Y ese campo estudiante puedo ponerlo de repente en la sección donde dice pues filas.
para que se muestre dentro de la tabla. ¿Estamos? Aquí ya uno indica, ¿no? ¿Qué campos son los que queremos mostrar? Digo, ok, la lista de estudiantes. ¿Quiénes son los estudiantes? Ahí está. Y podría de repente, no sé, ver también el tema de, en este caso, su promedio final. Aquí está mostrando como una sumatoria, pero a mí no me interesa ver la sumatoria, porque no es que queremos que sumen netamente, digamos, las notas. Podría ser que me muestre de repente cuál ha sido su máximo promedio. Podría ser su nota máxima, su nota mínima. Podría yo indicar de repente que quiero ver cuál ha sido de repente la nota máxima. Ya, ahí está, ¿no? Atocha ha sacado como nota máxima 16. Este es un registro general. Pues acá en la configuración ponemos que este es el máximo promedio final. Máximo promedio final. Y aquí pues aparece, ¿no? La etiqueta que es esta de acá, estudiante. Esta tabla dinámica tiene también su estilo, ¿no? Aquí hay algunos patrones que de repente podríamos, no sé, utilizarlo. Podría ser. Ya, digamos que es este estilo. Acá hay una opción que dice filas con bandas y ahí está. Esto nada más lo ubicaríamos, ¿no? Al centro. Y ahí está. Ya tengo el promedio final. Si yo arrastro otro campo, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo podría aquí segmentar la información entre aprobados y desaprobados. ¿Quiénes son los estudiantes que están aprobados y quiénes son los estudiantes que están desaprobados? Pero claro, esto ya es, repito, de forma general. Podría incluso tener hasta el curso y el curso ponerlo acá para saber cuántos aprobados hay en agentes físicos, aprobados en anatomía, aprobados en ofimática y también lo mismo, los desaprobados por cada curso, ¿no? Dependiendo de qué estudiantes desaprobados hay por curso también. Si lo queremos de esta manera la información, acá hay una opción que se llama diseño de informe. Podemos mostrar un esquema, quizás compacto, o podemos decir un formato de esquema. El esquema lo que hace es poner información así, como si fueran dividido, ¿no? Ahí está. Dividido. O puede ser este acá, tabular. También puede ser, ¿no? Aunque el tabular tiene totales, de repente no quiero subtotales, simplemente que se muestre en la lista. Puede ser, puede ser, si quieres también lo puedes mostrar de esa manera. Y como te repito, ya el resto es netamente un tema de diseño, en base a la estructura que tú estás haciendo, ¿no? Puede ser esto, podría ser. Ya tú indicas ahí el diseño
qué quieres aplicar, ¿no? Puede ser este azul, ¿ah? Podría ser este azul. Ya, si es este azul, lo único que tienes que tener en cuenta es los rótulos, ¿no? Que estén en negrita, pero que tengan un tono para poder visualizar. Ya, ahí está. Y listo. Ya, ahora, todo esto, ¿qué viene a ser? Todo esto viene a ser mi tabla dinámica. Esta es la tabla dinámica que nosotros, digamos, estamos creando, ¿no? Y esa tabla dinámica, obviamente, tiene, digamos, tiene sus configuraciones, ¿no? Su diseño, etcétera, de dónde está trayendo la información. Ahora, lo ideal es que los datos de esta tabla dinámica, que estas son sus propiedades, estén no acá, no estén aquí, sino que estén en la otra hoja, en la otra celda. Aquí, por ejemplo, tiene la opción de cambiar origen, que habla del origen de donde está tomando, ¿no? Lo cual eso está bien. Ya, lo que yo quiero entonces ahora es qué cosa es mover la tabla. Entonces, al mover, me dice a qué hoja lo quieres llevar. Entonces, yo digo, mira, yo quiero mover esto a mi dashboard. Entonces me dice, pero ¿a qué celda, no? O a qué rango, más bien dicho, ¿no? ¿A qué parte de tu dashboard lo quieres mover? Entonces, yo voy a darle por decir aquí, esta celda, seleccionar esta celda. Acepto. ¿Y qué pasó? Se ha movido la tabla dinámica. La tabla dinámica como tal ahora está acá. Entonces yo acá decidiré si es que quiero mostrar el curso, puedo quitar de repente el curso, ¿no? Dependiendo, ahí está. Aquí está por aprobado, desaprobado. O de repente eso de la observación también quitarlo, decir, no, solamente quiero la lista, ¿no? Aquí está, por ejemplo, del máximo, los estudiantes con su máximo promedio. Pues simplemente aquí yo lo adecuo, ¿no? Mis filtros. Recuerda que este es el tema de los filtros. Nivel académico lo pondría. Ahí está. Ahora, con respecto a, así como tengo la máxima, ¿no? El máximo promedio que estudiantes son, también podría tener el promedio mínimo. Así como tengo el máximo, pues también que traiga el mínimo. Esta columna lo voy a jalar como para separar y aquí entraría la otra tabla dinámica. Ya, acá lo pondríamos. El procedimiento, mira, va a ser el mismo. Decimos nuestro registro de notas. Estas hojas que tú ves acá, esta hoja 1, esto es de lo que se ha agregado hace poco, ¿no? De uno de los filtros, me parece. Esto lo vamos a colocar por acá.
que se llame TD04, tabla dinámica. Y la otra hoja 2 la eliminamos simplemente porque no la estamos necesitando. Bien, nuevamente el tema de la tabla. Nos vamos a insertar, decimos, quiero crear una tabla dinámica a partir de un rango. Y aquí yo tengo que tener cuidado porque aquí me dice, ¿dónde está? Aquí me dice, voy a hacer escape. Aquí lo que me dice es, indícame en dónde está tu rango, ¿no? O sea, a dónde vas a llevar, digamos, la información o la tabla dinámica. Ya, entonces, repito nuevamente, verificamos que esté todo. Insertar de una tabla dinámica, ahí está el rango. Le digo en una nueva hoja y lo primero que me dice es si es en una una nueva hoja de cálculo o en una hoja existente. Entonces, a mí me convendría que sea en una hoja existente, ¿no? Pero esta hoja es una hoja en la cual se supone, yo digamos, tendría que seleccionar, repito, no esta, sino hago clic acá en los botoncitos, digo, la hoja es el dashboard. Y aquí indico que quiero en esta celda. Dicho esto, acepto. Y aquí está la tabla dinámica. Entonces, ¿qué quieres ver? Me dice el estudiante y quiero ver el promedio final. Pero este promedio final aparece como una suma. En configuración le digo el mínimo, el promedio mínimo. Promedio final máximo, promedio final mínimo. El mínimo, promedio final. Lo digo acá. Mínimo, el mínimo o el promedio final mínimo. Promedio final mínimo. Ya, listo. Ya, entonces aquí puedo cambiar el rótulo, decir promedio final máximo. Ahí está. Y aquí promedio final. Le das un diseño. Puede ser este de acá. Ponemos en negrita. Y esto tiene columnas y filas, franjas, ¿no? Y ahí está. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Beteta dice 16, sacó como promedio máximo y 14, ¿no? Pero la idea es que todo esto esté vinculado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí donde dice, a ver, vamos a ver dónde está. Donde dice segmentación, número de columnas, puedo decirle 3 columnas. Ya. Y este gráfico viene por acá. Ahí está. Número de estudiantes aprobados por curso. Ahí está. Y aparte, el número de estudiantes por nivel académico.
Entonces, todas estas celdas simplemente las elimino, porque ya no forman parte de la visualización. Eliminamos y ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Mira, la idea de esto es cuando yo diga anatomía, sale este de acá, pero los demás gráficos, atención, se tienen que vincular con esto. Entonces, ¿cómo los vinculo? Fácil. Seleccionas el gráfico 2, te vas a la opción que dice análisis, conexiones de filtro, conexiones de filtro, y yo quiero que esto se filtre con el curso, porque habla del número de estudiantes por curso. Ya, puedo filtrar por curso. Está. Acepto. Pero si yo digo físicos, un desaprobado en el curso de físicos y ofimática, hay 4 desaprobados. Aquí está filtrando del curso de ofimática. Si yo digo anatomía y ofimática, los dos muestra que son, en este caso, el 50% de estudiantes matriculados, ¿no?, en un curso y en otro curso 50-50. Pero también podría vincular en donde dice análisis, es escala de segmentación, podría vincular no solamente por cursos, sino también por observación. Entonces ya el asunto y cambia. Desaprobados, 4 de ofimática, 3 de anatomía. De repente son todos los cursos, pero mira, ¿quiénes están desaprobados? ¿No? En ofimática hay 4 estudiantes. En aparato, anatomía del aparato, 2. En agentes físicos, 1. Y si yo digo aprobados, mira, el gráfico ya varía. 29 aprobados en ofimática, 32 en agentes, 31 en aparato. Entonces, el gráfico está ya interactuando. ¿Qué nos faltaría? Nivel académico. Este nivel académico podría también girar en base a la observación y en base al curso también. Entonces, lo mismo, análisis del gráfico, insertar segmentación. Selecciono, por ejemplo, el curso, por curso, ahí estaría filtrando por curso. Yo digo agentes físicos, ya, este es el nivel académico del curso de agentes físicos. Yo digo anatomía, 17 son buenos en anatomía. En agentes físicos, 13 son regulares, que es el top. Y en ofimática, 13 son los estudiantes que tienen un nivel bueno. Entonces, el gráfico se muestra en base a lo que tú consultes como parámetros. Simplemente el usuario tendría que seleccionar y esto automáticamente se va a acoplar. ¿Se dan cuenta? Entonces ya está segmentado. Ya está segmentado. Por ejemplo, acá hay nivel malo. Nivel malo, pero aquí está trayendo de 2 cursos. No, son 2 cursos. Digo, no, solo es ofimático. Hay 2 niveles, malo y muy malo. Ofimático. Pero esto es de ofimática, está trayendo todo por todos los niveles. Podría de repente también incluso hacer que se filtre con el académico, pero yo creo que con eso es suficiente. Ahora, esta tabla dinámica también se puede segmentar, ¿no? Podemos segmentar
creando nuevos filtros, porque ya este es el reporte, digamos, general. Los gráficos tienen conexiones. La tabla dinámica también tiene conexiones de filtro. Y cuando yo diga, por ejemplo, aprobados o desaprobados, quiero que se filtre los datos de la tabla. Entonces acá yo puedo seleccionar observación. Ahí están. Aprobados son todos estos. Le digo desaprobados. Ya, ahí está filtrando los desaprobados. Y me dice, en los desaprobados de ofimática, ¿no? Es 8, ¿no? Digamos, que se ha desaprobado con esa nota. En anatomía, cuando diga anatomía, debería de filtrar, ¿no? Quiénes son solo de anatomía o de agentes físicos. Entonces, ¿qué significa? Que yo esta tabla dinámica la puedo segmentar, o sea, filtrar, pero no solamente por observación, sino también por curso. Entonces digo, en agentes físicos, ¿no? Hay una estudiante que está desaprobada. En anatomía hay 2. En ofimática hay 4. Aprobados. Y ahí está, la lista de aprobados. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, pues también podría mostrarlo de esa manera. Entonces, este filtro responde en base a lo que yo voy a segmentar, yo voy a seleccionar. Recuerden que esto es una tabla dinámica y como tal, pues tiene su lista de campos. Ahora, si bien es cierto, tiene su promedio final, que también puedo mostrarlo aquí al costado. ¿Cuál es el promedio final del estudiante? Y a este máximo lo quitarías, pues. También es una opción válida. De tal manera que se muestre así. Obviamente el diseño ya cambiaría, pues, ¿no? Acá creo que hay una opción que habla de columnas con banda, ¿no? Pues este es el diseño. Le puedes poner aquí sus bordes, si deseas. Que tiene que ver mucho con el diseño de la tabla dinámica. Creo que por acá también puedo ponerle bordes. Todos los bordes, ¿sí? También. Solo que aquí el color de repente cambia, acorde a lo que está ¿no? Mostrando. Esto al centro y la etiqueta negrita. Ahí al centro también. Promedio final. ¿Ya? Una vez que ya tú crees que es así, así debe de ser, entonces ya tienes puesto, digamos, los elementos. ¿Listo? Bien, opciones de tabla dinámica. Estas son las tablas dinámicas que se está ahí mostrando.
Por ejemplo, si ya yo no quiero, profesor, yo no quiero ya esta tabla aquí, es suficiente con la que tengo al costado. Entonces, ¿qué hago con estas columnas? Eliminarlas. Simplemente le dices eliminar. Y lo otro sería simplemente esto, hacer un ajuste para que la otra opción de filtro también se muestre aquí, pues, ¿no? Y de repente en la segmentación ya no decirle tres, sino dos columnas, para que se muestre más o menos de esa manera nuestros gráficos, ¿no? De repente este gráfico lo pongo acá para ganar espacio y este otro lo puedo poner acá, dejando obviamente una separación entre gráfico y gráfico. Y ahí está. Ya depende del diseño que tú le des. Y el tamaño, pues también que quieres que abarque el reporte, lo que tú estás haciendo, ¿no? De repente conviene que este venga por aquí, ¿no? Y tenga un poquito más de, no sé, espacio. También podría ser. Ya, entonces yo digo, por ejemplo, del aparato, anatomía del aparato filtra. Agentes físicos va a filtrar. Desaprobados y va mostrando la información. ¿Listo? Repito, eso ya es relativo, pues, ¿no? ¿De qué datos son los que quieres que sean? ¿Puedes cambiar su formato? Sí. Miras todos los bordes, le pones un color y puedes también de repente cambiar el diseño, un color. Acuérdate que la tabla también tiene pues una especie de estilo, ¿no? Y ya, ahí está. Esto aparece en negrita porque ese es el color que generalmente se da o tiene estilado, ¿no? Tiene el estilo, la tabla y la. Puede ser ahí. Y ahí está. Ahí está entonces nuestro pequeño dashboard que lo que hace es consulta pues el tema de las. Entonces yo digo, no, aprobados y el asunto es que va variando. Y va variando, repito, en base a los datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, puedes tú ahí también personalizar. Ya uno cambia los valores y este se va ajustando. Ahí está. Y el gráfico también, ¿no? Dependiendo de la comparación que yo quiera hacer. Si selecciono los tres cursos, pues son todos los estudiantes los desaprobados.
y solamente quiero comparar de dos cursos, me tiene que filtrar en base a la información. O de repente es uno solo. Ofimática hay 4. Anatomía hay 2. ¿No? Entonces ya depende mucho de eso, ¿no? O de repente aprobados en un solo curso. Si digo en dos cursos, pues obviamente va a magnificar la tabla, que son 2 notas. O de los 3 cursos, no es de los 3. Ya, y esto, repito, es irrelevante. Y listo. Entonces, repito, el gráfico está en función a lo que yo he seleccionado. Si digo aprobado, desaprobado, quito el filtro de muy malo, está aprobado, desaprobado. Y sobre esto uno puede ir filtrando. Y listo. ¿Ok? Entonces, más o menos así nos debe de quedar nuestro reporte. Ya es cuestión de que nosotros simplemente lo adecuemos a cómo queremos que se visualice. De repente en una sola nada más estructura que se muestre todo para evitar tener los gráficos muy amplios. Ya ahí está, por ejemplo. Yo digo muy bueno. Yo también podría condicionar, ¿no? ¿Quiénes son los estudiantes muy buenos? ¿O quiénes tienen el nivel de bueno? Si quiero también a ese nivel, te va a sacar conexiones y también puedo filtrar por nivel académico. ¿Quiénes son los muy buenos? Ahí está. Regulares de ofimática. Los de nivel malo. Oveñas, nivel malo. Nivel muy malo. Nivel regular. Entonces, ya la información se va mostrando en base a los datos que nosotros tenemos. ¿Entiendo? Ahí está. Yo podría hacer que este gráfico también se adecue, pero este, yo he decidido que no, para que no haya confusión, ¿no? Pero podría ser, porque está por el curso. Esto cambia por el curso. O sea, cada curso tiene niveles distintos por nivel. Esto está agitando únicamente por el curso, según su nivel de estudiantes, ¿no? Pero en base al... Ahí está. Número de estudiantes, 33 de anatomía. Si yo selecciono dos cursos, anatomía y ofimática, la gráfica desaparece, ¿no? O sea, cambia el valor, desaparece el anterior y cambia el valor. Dice, son dos cursos que están repartidos entre ese nivel. El sostenimiento es muy malo. Si yo digo, nivel muy malo son estos, malo son estos, esos dos cursos. Bueno, estoy viendo el nivel. ¿Cómo que puedo borrar todo y decir, no, solamente anatomía? Anatomía. Es el curso de anatomía. ¿De qué nivel? Y ahí uno va a consultar. En este caso, nivel regular. Nivel muy bueno, nivel malo son desaprobados. No hay muy malo, pues, solamente el nivel malo. Puedo quitar el filtro y la información se puede visualizar, ¿no? De todo lo que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Por curso. Esto básicamente el listado de estudiantes sale por el curso. Y ahí está la información. ¿Bien? Bien, jóvenes, entonces así es como les debe de quedar este pequeño dashboard. Guardan los cambios, no se olviden, siempre guardando los cambios para que puedas tú visualizar tu reporte de datos. O sea, ya te das cuenta que hay movilidad.
¿no? Ya el asunto va cambiando en base al parámetro que uno esté filtrando. En base a eso, uno va viendo que la información puede ir. ¿Vale? En ofimática está entre malo y muy malo. ¿Quiénes son los estudiantes de nivel malo? O veis, muy malo, y ahí está. ¿Se entiende? Entonces, ya tú ahí decides, pues, ¿no? Bajo qué criterio quieres aplicar tus, ¿no? Tus funciones, ¿no? Tu consulta de datos para analizar, básicamente. ¿Ok? Y listo. Ahí está. Como que también puedo mostrar toda la relación de estudiantes, pero ya el curso va haciendo el ajuste a nivel de búsqueda. ¿Listo? Entonces, como repito, ya depende de lo que tú quieras consultar. Uno simplemente selecciona y el dashboard tiene que responder a las consultas que el usuario le haga mediante su selección, mediante su cliqueado, ¿no? Dependiendo de qué es lo que esté el usuario consultando. Bien, jóvenes, actividad asincrónica, tarea. Se les pide ver la videograbación de clase y una vez terminado, enviar el archivo en formato de Excel. XLSX, lo pueden enviar por mail interno. No se olviden que esta es la evaluación del proceso número 2, la tercera parte. Con esto finaliza la EP2. Fecha límite de entrega hasta el 19 de noviembre de 2023 hasta las 23:59, que es la fecha límite para su entrega. Bien, resumen. Conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, nos va a permitir crear reportes de datos de manera intuitiva, ¿no? Sobre todo sencilla, facilitando así pues el análisis de los datos. Metacognición. Bien, lo que hemos aprendido el día de hoy tiene que ver, jóvenes, con el tema de reporte de datos, tiene que ver con el tema de dashboard, ¿ok? Que es básicamente para poder hacer analítica, poder consultar los datos y poder analizarlos en función a la información que nosotros tenemos en el Excel, y en base a eso podemos hacer incluso segmentación de los datos para poder hacer las búsquedas. No considero que sea difícil en realidad, porque es un tema mucho más práctico, mucho más sencillo, pero tienes que tener cuidado, qué seleccionas, qué rango tienes, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadoso porque si obviamos un paso puede que no nos salga. Hay que tener cuidado con. Y frente a la pregunta, ¿para qué nos sirve lo aprendido? En realidad esto te va a servir para que tú puedas, digamos, aplicar reportes, ¿no? De los datos en base al tipo de información que tú quieras analizar. En algún momento vas a tener que de repente, no sé, medir datos, hacer tendencias, crear tendencias, evaluar valores. Pues tú ahí más o menos vas a tener que indicar qué tipo de gráfico quieres crear. Sobre todo con el tema de los tipos. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, preguntas, consultas. Bien, señores, hemos llegado así entonces a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante, y por favor vayan completando sus actividades. ¿Listo? Nos vemos, cuídense. Chau, chau.